Doy ahora la más cordial bienvenida a la cabeza del Poder Legislativo, presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Señor presidente, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme a tu programa. Lo agradezco mucho y saludo a toda tu audiencia. Soy yo quien le agradece. Presidente, preguntarle, nos encontramos ante un dilema. El legislativo constituyente permanente aprobó pues una reforma que instauró la Guardia Nacional en términos que ya hemos comentado. Ahora el presidente ha decidido cambiar efectivamente el esquema y hay una presión en este caso sobre el legislativo, parte del debate, y por otro lado pues está abriendo también la posibilidad, mañana el secretario de Gobernación determinará o anunciará cuáles son los términos de una consulta. Yo le ruego que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es su punto de vista. Mira, mi punto de vista es muy claro. En primer lugar, la defensa de la Constitución, Leonardo. ¿Y por qué la defensa de la Constitución? Porque en primer lugar el presidente está interviniendo en tanto que el constituyente permanente, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y eventualmente los congresos locales, están dando trámite a lo que es una reforma constitucional sobre el tema de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas. Justamente de eso es lo que quiere consultar el presidente. Entonces, una consulta de ninguna manera puede estar por encima del constituyente permanente, es la máxima autoridad del Estado mexicano, pero no solamente eso. El presidente se está apartando del principio de legalidad, lo está violentando. ¿Por qué? Porque no tiene forma de hacer una consulta que no sea la normada en la propia Constitución. ¿Y en dónde está normado eso? Pues en el artículo 35, donde dice claramente cuáles son los pasos para hacer una consulta, que por cierto, tendría que solicitarla a la Cámara de Diputados. Y además, la misma Constitución dice que no puede llevar a cabo una consulta relativa a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? No podrán ser objeto de consulta, cito, si me permite, presidente, la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización y funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Ahí está clarísimo que no puede ser objeto de consulta. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el constituyente permanente, cuando llevó a cabo la adición en el artículo 35 de esa fracción, que si mal no recuerdo es la fracción 10ª, esa fracción establece con toda claridad que el constituyente permanente se reserva esas materias para darles tratamiento al propio constituyente permanente, y por eso no se pueden poner a consulta, porque las consultas a cierto punto pueden ser vinculatorias, y lo que no quiere el constituyente permanente en esos temas que son torales para el Estado mexicano, se pongan a consulta pública. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente no representa a una consulta pública, representa a todas y a todos los mexicanos. Entonces, el constituyente permanente, ¿qué pensó? Pues pensó, digamos, en estos temas que son tan torales, como son los derechos humanos o las Fuerzas Armadas, son temas tan importantes que tiene que estar representado todo el Estado mexicano, y no hay una consulta que logre toda esa representación. ¿Qué representación es el constituyente permanente? Son todas y todos los diputados locales, todas y todos los diputados federales, y todas y todos los senadores de la República. Entonces, esa es la representación. Además, es una representación votada en las urnas. Los senadores cada 6 años, los diputados cada 3 años, y es la máxima autoridad del Estado mexicano. Es decir, cuando habla el constituyente permanente, dice la Constitución, punto. Y la Constitución tiene la supremacía sobre cualquier norma, sea cual fuere, y tiene supremacía sobre cualquier autoridad. Entonces, intervenir en un proceso del constituyente permanente para una consulta que además se aparta de la Constitución y que quiere hacer, digamos, el presidente por la puerta de atrás, por decirlo de una manera sencilla, pues es algo que no solamente invade la competencia de la Cámara de Diputados, rompe... Oiga, por supuesto que
Me hago retóricamente la pregunta de por qué meter una discordia republicana en un tema tan importante como la seguridad y el papel de los militares, pero ya hubo duras declaraciones del coordinador de la mayoría, Mier, sobre su postura, presidente. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, mira, yo dejo a un lado las descalificaciones. ¿Por qué? Por respeto al cargo que yo ostento, no las voy a responder, por supuesto, pero también por el cargo que ostenta el presidente de la Junta de Coordinación Política. Él ostenta un cargo, yo también. Entonces, el nivel de debate que yo quiero buscar es un nivel, en todo caso, de intercambio de ideas sobre el tema toral. ¿Y cuál es el tema toral? La Constitución, Leonardo, no es otro. Es el pacto social que nos permite más o menos coexistir pacíficamente a los mexicanos y a los mexicanos. Si no le vamos a hacer caso a la Constitución, pues entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién? ¿A una consulta de unos cuantos? Pues por supuesto que no. Por otra parte, déjame decirte una cosa, en tanto yo sea presidente de la Cámara de Diputados, la Constitución se va a respetar en la Cámara de Diputados y voy a defender cualquier intromisión indebida en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de defender a los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados y cumplir con mis funciones. Déjame decirte una cosa, cuando yo llegué a la Cámara y me nombraron presidente de la mesa directiva de la Cámara, lo primero que hice, Leonardo, fue protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y lo hice enfrente de todas y todos los diputados y de todo México. Entonces, independientemente de lo que diga el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, del Senado de la República, del presidente de la República, yo voy a seguir, por supuesto, aplicando la Constitución en la Cámara, haciendo valer los derechos del presidente de la Cámara de Diputados, y defenderé siempre la Constitución y la Cámara. ¿Por qué? Porque es mi función, punto. Muy bien. Pues, señor presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor Curcio, muchas gracias por la invitación. Santiago Krill es el presidente de la Cámara de Diputados y, por tanto, la cabeza del Poder Legislativo en este país. Bueno, pues ya escuchó usted su punto de vista. Fíjese que el candidato, gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, le manda, está subiéndolo a sus redes, al senador Armenta, presidente de la Cámara de Senadores, pues su voluntad de reincorporarse a su posición congresional. Dice, es mi voluntad reincorporarme a mis funciones como senador de la República, con efectos a partir de esta propia fecha y hasta el momento en que asuma el cargo de gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por lo que solicito respetuosamente se realicen los trámites legales para atender a mi petición. Bueno, pues usted tendrá ahí la lectura precisa. Es una voluntad de tener fuero hasta que asuma en este caso, la gubernatura o no. El gobierno de Tamaulipas ha dicho que no lo iba a perseguir, pero bueno, por cualquiera de las razones, en este caso, Américo Villarreal, a ver si tenemos ocasión de hablar con el doctor y nos cuente por qué razón pide, en este caso, la protección del legislativo, volver a su función de senador cuando ya es gobernador electo. Bueno, dejamos estos temas.